Hola, hoy quiero hablarles acerca de la actividad de evidencia de aprendizaje de programación NET 2, donde tenemos que hablar acerca de las clases, herencia y polimorfismo. Bien, hice el ejercicio en el IDE de Visual Studio, donde creé primeramente un nuevo proyecto con la nomenclatura de lo que viene siendo la evidencia de aprendizaje. Bien, pues aquí está, esta es mi página principal o el lugar principal de mi programa. Y entonces lo que tenía que hacer primero era, por ejemplo, crear una clase padre, que en este contexto es, mi clase padre va a ser red social, y aquí la creé. Dentro de mi clase red social, como va a ser padre, no puede instanciarse, porque la vamos a hacer abstracta, porque va a ser, por así decir, el punto principal o el punto de partida de mis clases de redes sociales. Bien, entonces, siguiendo la mnemotécnica, vamos a nombrar mi clase con la mayúscula al inicio y mayúsculas en las palabras que escojamos para el nombre de la clase que estamos creando. Entonces, aquí podemos ver que aquí la hice en abstracto. A continuación, designé las variables o los datos miembros de esta clase, donde decidí que el encapsulamiento correcto debía ser protected, porque así se puede heredar a las clases hijas que voy a crear más adelante. Entonces aquí estamos viendo cómo se crean las variables protected, y abajo hago el método constructor de la clase, y si nos fijamos estoy utilizando equivalencia de mis variables protegidas a unas variables que sí voy a poder manipular en otro lugar del programa. Bien, aquí por ejemplo les voy a mostrar esta red fotos y red videos, son las clases hijas que yo creé y que van a heredar los parámetros, o más bien las variables de mi red padre, que es red social. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, aquí estamos definiendo mi clase hija, recibe la herencia de red social con este tipo de nomenclatura: class red videos red social. Esto quiere decir que mi clase red videos es hija o va a heredar las variables de mi red social. Aquí además yo estoy definiendo variables igualmente protegidas, porque qué tal que también puedo sacarle hijos a mis hijos, de variables protegidas, y igual que en el primer caso, aquí las estoy, en el método constructor las estoy poniendo ahora sí que disponibles para utilizarse más adelante. Bien, vamos a hablar de los métodos virtuales. Aquí hice un método para registro de red social virtual. ¿Y a qué se referirá esto tan gracioso en su nomenclatura, por así decirlo? Quiere decir que voy a hacer un método, aquí lo hice, para ingresar valores. Valores de mis variables. Virtual es porque voy a poder utilizar este mismo método, lo voy a poder utilizar en mis clases hijas, donde voy a poder sobreescribir el método, si es lo que yo necesito, modificándolo para poder captar o ingresar los valores de mis clases hijas junto con los valores de la clase padre. Entonces aquí estoy en la clase padre red social, y si nos fijamos aquí estoy pidiendo los valores que definí al principio, que es nombre, URL, tipología y cantidad de usuarios. Vamos a ver en el ejemplo de red fotos, voy a usar aquí la clase virtual que sobreescribí. De hecho, si se fijan, aquí está las variables que necesito poner, más, las variables de la clase padre más las variables de mi red fotos, que es la clase hija. Entonces,
Los métodos virtuales son métodos que se pueden sobreescribir en las clases hijas. Eso es básicamente lo que hace. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es una clase con características de herencia. Aquí estoy viendo en mi red foto, que es una clase hija, el método constructor de la clase hija, que es red fotos, donde hereda las variables de mi red social, que es la clase padre. Si nos fijamos aquí, tengo red fotos con las variables enumeradas, donde están las de clase padre y las propias de clase red fotos. Y aparte aquí están los dos puntitos donde estoy diciendo que estas fueron heredadas de la de padre. Y aquí en las de base están las 4 primeras variables de la red social, que es mi red padre. Ahora, vamos a hablar de los métodos polimorfos. Bien, aquí tenemos el método constructor de la clase. En este caso, primero se pide o se llenan los valores por medio de parámetros. Aquí estoy dándole la igualdad del parámetro que habíamos definido como protegido a un parámetro que luego vamos a solicitar vía consola. Y el otro método es este, público, donde voy a llamar a mi método plataforma. Entonces, aquí abajo tengo mi método plataforma, donde aquí por consola estoy solicitando el llenado de los valores. Entonces, el método polimorfo es hacer la misma cosa que sería en este caso ingresar los valores de los parámetros que necesito en mi método, en mi clase, por dos vías. Una ya sea por consola y otra yo la puedo poner vía codificación en mis líneas de código. Esa es mi manera. La diferencia entre los métodos sobrecargados es que en los métodos sobrecargados uno puede tener más o menos variables. Eso no importa. Lo interesante de los sobrecargados es que las variables pueden ser de diferentes tipos de valores. Por ejemplo, un valor puede ser string o entero o double y se admite. Esa es la sobrecarga. Y en los métodos polimorfos son formas diferentes en este caso, de adquirir valores. Bien. Pues pienso que eso es todo lo que necesito yo explicar en esta actividad, y lo único que me resta es hacer la corrida para ver más o menos la forma más visual de explicar alguna cosa. En este caso, ya aquí está funcionando mi consola, mi línea de comando. Yo había puesto por líneas de código información de esta red social. Si nos fijamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, no, 7, donde estamos aquí. Hasta aquí son 2, 4, 6, 7 valores. Mi clase padre solamente tenía 4 valores y los otros 3 valores fueron directamente de la clase hija de red videos. Y luego en la siguiente es lo mismo. Tenemos los 4 valores de mi clase padre y 3 valores de mi clase hija de red fotos. Ahora aquí estoy corriendo, aquí estoy solicitando ingresar valores y los voy a ingresar. Por ejemplo, un nombre de red social de videos sería, por ejemplo, Vimeo. Y su URL yo quiero suponer que es así.com. Y el número de usuarios voy a poner que son 120. El permiso para usar videos a mayores es falso. La clasificación la voy a poner pública. Y la calidad de video voy a poner alta definición. Y luego ya me puso la información que acabo de teclear, ya me la desplegó en pantalla.
voy a poner la red social de fotos, otra que se llama Flickr, igual el URL flickr.com, el número de usuarios voy a poner 500, la capacidad de almacenamiento voy a poner 5000, el tamaño de fotos voy a poner 128, la privacidad voy a poner pública, y me lo volvió a desplegar. Terminé de llenar los valores y me lo volvió a desplegar. Ahora aquí me está pidiendo un mensaje que fue la última cosa que nos pidieron en la actividad. Voy a poner esta actividad fue muy ilustrativa. Y entonces aquí yo ya me había dado de alta como usuario, entonces el usuario Mats dice, esta actividad fue muy ilustrativa. Si le doy un enter, se cierra la aplicación. Muy importante, yo en cada paso y en cada método que creé, cada clase, por ejemplo aquí yo creé una clase hija usuario que es hija de red video, y por lo tanto esta clase hereda los valores de red video y también los de red social. Y finalmente hice mi clase mensaje, que ya es la última, por así decirlo, el último nodo de la rama, que es una clase hija de usuario, que a su vez es clase hijo de red video, que a su vez es hijo de clase red social padre. Y con esto termino yo de demostrar cómo es la jerarquía en una programación orientada a objetos utilizando clases y herencias y polimorfismos. Pues gracias por su atención y espero que no me haya hecho muchas bolas.